Buenas tardes. El día de hoy tenemos la presentación de la segunda clase del curso Sistemas Financieros y Bolsa de Valores. Para el día de hoy tenemos que tocar el tema del entorno económico. Entorno económico e intermediación financiera. ¿Qué significa intermediación financiera y qué significa entorno económico? En la clase anterior hablamos sobre lo que significaba lo que eran sistemas financieros. Vimos sistemas financieros internacionales y los sistemas financieros, en este caso el sistema financiero nacional. El día de hoy vamos a extendernos sobre dos conceptos más, que es el entorno económico y la intermediación financiera. Para ello vamos a tener de dos exposiciones, que son la que tenemos al frente, en este caso entorno económico, y posteriormente tenemos una exposición más que tiene que ver con la intermediación financiera en el Perú. El día lunes tuvimos un video también sobre el sistema financiero nacional, y el día de hoy vamos a tener un video adicional sobre lo que es intermediación financiera. El día martes. El día martes dejamos una tarea, ¿no?, que la tenemos que resolver hasta antes de que venza la clase, que es el martes, ¿no? Hemos dejado ahí la tarea y está bastante fácil de resolver porque simplemente es un par de preguntas que tienen ustedes que resolver. A modo de empezar, ¿no?, quería comentarles también... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, continuando la grabación entonces sobre lo que es entorno económico. ¿Alguien quiere entrar? Ok, listo, muy bien. Continuamos entonces. Entorno económico. Entorno económico, en muchos ambientes se habla sobre lo que le rodea a una sociedad. A una sociedad rodea muchos factores. Uno de ellos, y el principal que mueve las sociedades, es la situación económica, ¿no? Bueno, acá hay un problema bastante serio que estamos pasando el día de hoy, que es que nuestro entorno sanitario ha hecho que nuestro entorno económico se vuelva grave, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria en la cual tiene impacto, ¿no?, bastante impacto en el tema económico. A lo largo del tiempo, como vimos en la clase del martes, los sistemas financieros se ven afectados, ¿no? Y esto es consecuencia de ciertos impactos que ocasionan durante el tiempo, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad, nosotros tenemos un problema bastante serio, que se trata de una pandemia. Esta pandemia que está ocasionando que impactos no solamente a nivel de salud, sino que a nivel de económicas. Buenas noches, ¿qué tal? Entonces, para ello es importante saber posicionarnos en economía y también en la parte financiera. Nosotros los contadores tenemos gran parte de recibir estos problemas, ¿no? La contabilidad es una ciencia, sí, es una ciencia, pero también se torna una ciencia social en estos casos, ¿no? Porque factores como el tema que estamos viviendo, en este caso sanitario, de crisis, de un virus pandémico, ocasiona que nuestro entorno, no solamente financiero, sino también económico, sea trastocado. Y ya las cifras al final del periodo fiscal demostrarán que finalmente estas cifras van a ser totalmente trastocadas. Ahora, trastocadas obviamente negativamente, ¿no?, como vamos a ver en el transcurso de estas 2 horas, en la cual le voy a exponer el tema del entorno y también el tema de cómo es que el país está siendo totalmente afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del agro, ¿no? El tema del agro, vamos a ver ahora algunas cifras del Instituto Peruano de Economía, en la cual el tema del agro ha sido afectado por el transporte, porque hay ciertos productos que
que no se pueden trasladar a la ciudad o donde se vende, ¿no? A los exportadores, por ejemplo, ¿no? Porque hay acopiadores también, ¿no? Acopian esos granos y ellos se encargan de la exportación y nosotros los agricultores vendemos esos acopiadores, ¿no? Entonces todos esos factores van sumando a que nuestro entorno, de alguna manera, primero social, que es donde nace todo, que surge de una necesidad, se convierta en un entorno económico y finalmente en un entorno financiero adverso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es el entorno económico? Es aquel ambiente donde te refleja la situación económica que está en ese momento la empresa o la entidad del caso, ¿no? Y nosotros, en este caso, operamos bajo este entorno, ¿no? Entonces, este entorno pandémico está haciendo que nuestro entorno económico se vuelva en un entorno de inflación, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante un poco más las cifras en cuanto tenemos un problema, ¿no? Bastante serio en cuanto a cifras. Y vamos a ver cómo es que se ha ido paulatinamente, yo no diría paulatinamente, yo diría en quiebre y en bajada el tema de la economía en el país, ¿no? Y esto afecta al sector financiero, pero por supuesto, pues, ¿no? Totalmente directo, ¿no? Entonces, este entorno social, ¿no? En este caso sanitario, impacta a nivel social y este entorno social impacta a nivel económico. Y a la vez, este entorno económico impacta en un entorno financiero, ¿no? Entonces, como vemos acá en este autor, que manifiesta que el entorno económico abarca todo aquello que nos rodea y nos afecta, ahí está, ¿no? Que pueden llegar a serlo de algún modo factores o circunstancias naturales, desastres naturales también, desastres naturales, terrorismo, políticas económicas no tan buenas para la sociedad o para los que menos tenemos, rodean y hacen que esos comportamientos surjan y afecten al entorno, ¿no es cierto? Y los comportamientos de los factores que hay en la sociedad finalmente se impactan en el entorno económico. Pero el entorno económico, ¿por qué está constituido? ¿No? A ver, ¿quiénes son los sectores que tienen mayor, se puede decir, macroeconómicamente o mayor impacto, ¿no? El sector agricultura, ¿no? El sector agricultura, que es el principal gestor, en todo caso, ante situaciones como las que vivimos nosotros, ahorita en el mundo, porque el que no produce tierra, ¿no? Produce su propio alimento, va a estar en graves problemas, ¿no? Entonces, el otro sector es minería, que prácticamente está parado, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos las cifras que tenemos, porque nuestro país es un país minero, ¿no? De extracción. El turismo está también parado, ¿no? El petróleo también está parado, solamente está funcionando a cifras mínimas. Y las empresas manufactureras, que son las únicas que de alguna u otra manera están produciendo, ¿no? El sector industrial, que básicamente también está medio parado porque depende del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, como vemos en grandes masas, los sectores que están parados y que generan las mayores divisas, si se quiere llamar así, para el sector económico y por ende para el impacto para el sistema financiero, que son la minería, el turismo y el petróleo, no están generando ingresos, no como deberían generar. Por ende, este entorno económico se vuelve adverso, ¿correcto? Yo les he traído acá unas noticias de gestión, que son unas cuantas noticias, donde dice, ¿no? Por ejemplo, Reuters es una agencia mundial, internacional, en la cual habla sobre la economía peruana, ¿no? Esta desaceleración, donde ha caído 10 puntos, ¿no? Bueno, al principio fueron como 35, ¿no? Y las proyecciones de varios economistas, en este caso 7, locales y extranjeros, hablan de una contracción de 8.5 a 15 interanual, ¿no? La agencia Reuters dice, la economía
moderó su desaceleración y habría caído 10%, ¿no? El cálculo estimado es 11.71. Y acá las proyecciones de, bueno, de economistas hablan sobre estas caídas, ¿no? Entonces, como verán, este entorno, ¿no? En este caso de pandemia, ha influenciado al entorno económico, no solamente de nuestro país, sino de todos los países mundiales, porque es una pandemia, pues, ¿no? Que hay un impacto. Al igual que un desastre natural, al igual que la situación de guerra, al igual que una situación de terrorismo, ¿no? Acá tenemos al Instituto Peruano de Economía, que ha hecho un último estudio, ¿no? Sobre el tema de... ha hablado sobre los grandes sectores, pero yo he querido traer acá dos sectores, ¿no? El primer sector que me interesaba era el sector agropecuario, ¿no? Te dice la noticia que en la fase 2 se han aprobado las actividades de agricultura relacionadas a la titulación de propiedad agraria y catastro rural, ¿no? O sea, han abierto todo este tema para que se pueda ir acelerando estos temas. Implementando planes de negocios agrícolas, dice, ¿no? Y estudios de impacto ambiental e instrumentos de gestión ambiental y otros actos administrativos. También te dice la noticia que esta reanudación no necesita de la aprobación del MINSA. Es decir, las empresas que están dedicadas a este agropecuario están automáticamente habilitadas para iniciar la producción una vez que hayan registrado su plan de prevención, vigilancia y control del COVID, ¿no es cierto? Entonces, con esto es que el Estado está tratando de que el sector agropecuario tenga un inicio, ¿no? De actividades, porque como vimos anteriormente, el sector agrícola y agropecuario es el que, si bien es cierto, no te renta muchos dineros a nivel país, macroeconómicamente hablando, pero sí te da de comer, ¿no? A las grandes ciudades, ¿no? Porque si las empresas o gentes encargadas de invertir en esto y manejarse en el tema agropecuario no existieran, no habría que poder alimentar a nuestros ciudadanos, ¿no? Acá tenemos el flujo de abastecimiento diario de alimentos a los principales mercados mayoristas, dice, ¿no? Del 16 de marzo al 6 de junio del 2020. Ven ustedes cómo es que de alguna u otra manera se ha ido tratando de mantener, ¿no? No sé si lo logran ver, si no lo voy a agrandar un poco para que lo puedan ver exactamente este cuadro, que es lo que me importaba que ustedes lo vean. Acá tenemos el 16 de marzo del 2020, ¿no? El punto 8, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera estamos 5 de junio y más o menos que se ha tratado de mantener, ¿no? Claro, ha habido picos en el mes de abril, ¿no? Pero esos picos no han vuelto a ver, ¿no? Pero no obstante, y es a lo que yo iba, ¿no? Ciertos productos de exportación presentan mayores dificultades, dice, ¿no? Principalmente relacionados al transporte de las mercancías. La Asociación Peruana de Productores de Cacao, por ejemplo, señala que los trabajadores tienen dificultades para trasladar al centro de producción y acopio estos productos, ¿no? Además, estas limitaciones retrasan el embarque de los contenedores, claro, porque tú tienes que exportar este producto, ¿no es cierto? Y los principales puertos no están pues muy cerca a veces de donde tú produces el cacao, por ejemplo. Lo cual genera un incumplimiento en los tiempos de entrega y un tema de penalidades, ¿no? Hasta el 12ª semana de cuarentena, la asociación que mencionamos arriba de productores de cacao menciona que no se han modificado los plazos y condiciones de las órdenes de compra, ¿no? Entonces, tengo entendido que el Estado está tratando de tomar cartas en el asunto para intervenir a nivel país, porque se pueda comprender que obviamente ya no tenemos los mismos transportes que antes, ¿no? Mucha gente ya no tienes el mismo traslado que tenías, entonces no tienes quien te traslade, en ese caso el cacao, por ejemplo, ¿no? Otro sector que también se va viendo afectado por esta pandemia en todo caso, y que bueno, de alguna u otra manera se ve influenciado, es el sector de minería e hidrocarburos, ¿no? La caída es garrafal, ¿no? Estamos a menos 47.3%, ¿ya? Según las últimas cifras de actividad económica del INEI, el sector minero metal mecánico disminuyó en 47.3, ¿no? En abril respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta caída se explica por la menor producción de todos los minerales. Obviamente no estamos produciendo. Y el Perú es un país minero, nos guste o no nos guste. Y las principales divisas salen de ahí, de la minería. Bueno, el cobre y el zinc nos está produciendo, y así como hay nula producción de hierro y de estaño. O sea, todas las minas están cerradas, están paradas, ¿no? Y entonces miren ustedes todo este impacto que genera una situación de desastre como es la que tenemos, con una pandemia es una situación de desastre, casi ya al borde de una guerra, ¿no? Se está tratando de paliar el tema, pero igual es una situación crítica. Y miren ustedes los números, cómo se han convertido en prácticamente nada, ¿no? Es lamentable nuestro problema que vivimos, sí, pues, ¿no? Es totalmente terrible lo que estamos viviendo y pasando, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Listo. Ahorita vamos a tratar de poner un video que tiene que ver con el tema de intermediación. A ver, un minuto, por favor. Ok, vamos a continuar entonces con la segunda partecita de lo que tiene que ver con entorno económico. Habíamos hablado sobre los conceptos del entorno económico y cómo afectaba a una sociedad en el caso de que este entorno estuviera afectado y impactaba en las cifras, ¿no? En las cifras de ingresos del PBI, del Producto Bruto Interno, porque nosotros, al no contar con, por ejemplo, hemos visto en la exposición, en la primera exposición, que el sector minero e hidrocarburo prácticamente están parados, ¿no es cierto? El Producto Bruto Interno y la balanza de pagos, en este caso, se mide por la diferencia entre las exportaciones y las importaciones más el gasto interno, ¿no es cierto? El gasto interno lo podemos tener, o sea, el Estado puede tener el gasto interno y puede estar haciéndolo, ¿sí? Con las grandes obras que va a empezar, etcétera, en esta fase 3. Pero, ¿qué pasa con las exportaciones, no? O sea, el gran grueso de exportaciones que tiene en la balanza de pagos en nuestro país, Perú, es la exportación de minerales, ¿sí? Y aquellos productos no tradicionales que se están empezando a promover mediante, por ejemplo, el tema del cacao, la quinoa, ¿no? Pero espárragos también. Pero el tema es que en nuestra pandemia está parado el sector minería, ¿no? Y el sector hidrocarburos también. Entonces, obviamente las cifras van a ser totalmente negativas, como se los he mostrado hace un minuto, en el tema del sector minería, ¿no? Entonces tenemos el sector agricultura o agropecuario que está funcionando, el sector turismo tampoco está funcionando, ¿no? Porque recién va a empezar ahorita, ha empezado algo, pero la gente tiene miedo de salir a contagiarse, ¿no? Pues obvio. Entonces, esto es un análisis que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Sobre la realidad, pero la realidad como fue en septiembre del 2019. Miren ustedes cómo es que el entorno, ¿no? De lo que pasa alrededor de una economía afecta a la sociedad e impacta de tal manera que las cifras que les he mostrado son terribles, ¿no? Esta posición que les he mostrado, que les voy a mostrar, es una posición de septiembre del 2019, en la cual ustedes van a poder apreciar cómo es que el Ministerio de Economía y Finanzas había hecho proyecciones, ¿no? En base a la realidad del septiembre del 2019. Y no solamente eso, sino que había hecho una proyección al 2023, ¿no? Entonces, este entorno sí afecta, pues, ¿no? Como veremos. Vamos a tener ahorita cómo es que se ven afectadas las cifras en todos los niveles, cómo es la proyección que se tuvo en diferentes sectores de crecer, ¿no? Todo era para crecimiento. Nadie pensó, ni el mismo mejor adivinador que puede existir, pensó de que una pandemia iba a destruir un entorno tan en vías de desarrollo, ¿no? Nosotros teníamos proyectado, lo vamos a ver en unos minutos, un crecimiento del 3% en el PBI, ¿no? Y muchos economistas hablaban que iban a crecer hasta 4%, ¿no?
en el buen sentido de la palabra. Ahora estamos hablando de que básicamente no vamos a crecer. Al contrario, estamos en una inflación, ¿no? Y estos niveles son de hace 30 años atrás, ¿no? Porque hubo malos manejos hace 30 años y esos niveles de inflación son los que se están repitiendo ahora. Entonces nos queda claro que el tema del entorno económico sí va a afectar, ¿no es cierto?, a un entorno social. Para ello vamos a tener esta visualización de estas diapositivas, donde vamos a ver cómo es que antes estábamos en crecimiento y el ahora que hemos tenido hace un minuto, ¿ya? Bueno, entonces esto ha sido realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un marco macroeconómico multianual 2020-2023. Ellos tenían un escenario internacional, ¿no? Y las perspectivas de la economía peruana eran buenas, ¿no? Estas eran las perspectivas, a pesar de tener tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El país iba a seguir subiendo y seguir creciendo, ¿no? Lamentablemente hay tensiones que venían desde el 2019, como ustedes verán, y estas tensiones, Estados Unidos y China, siendo los países más poderosos ahorita económicamente hablando en el mundo, si ellos dos se pelean, impacta en la sociedad. Eso también era un entorno económico, ¿no es cierto? Ese entorno hacía que nuestra economía de alguna manera dependiera de esa situación. Pero miren ustedes los índices de metales industriales en el mercado bursátil. Estaban afectados, pero por las tensiones comerciales que existían. Ese entorno hacía que estos minerales o estos metales subieran y bajaran en la bolsa, ¿no? Bueno, acá están, la pelea es por los aranceles, ¿no? Conforme se ha ido intensificando las tensiones comerciales, es que los mercados globalmente se han ido afectando. Entonces los mercados financieros se afectan según el entorno que uno lo tenga, ¿no? La devaluación del yuan, ¿no? En vez de que baje, ha subido. Ellos se han como se dice, potenciado, ¿no? Las monedas, la moneda que ha salido triunfalista para mí, según mi opinión, es el yuan, ¿no? Porque esto es lo que ha hecho que ellos crezcan. Después también dijeron, el MEF dice, el PBI en el mundo y socios comerciales, dice, ¿no? La variación real anual. El Fondo Monetario Internacional, revisiones de proyecciones del PBI 2019, ¿no? América Latina tiene un crecimiento del 2%, pero tenía un mínimo a julio del 2019 una bajada del 0.6%, ¿no? Las economías avanzadas habían crecido 2% y había una avanzada de una disminución en julio del 2019 de 1.9%, dice, ¿no? Asia, sin embargo, había crecido 6%, pero iba a bajar radicalmente 6%. Esta era la proyección que había en septiembre del 2019 y las proyecciones a julio del 2019. Pero el contexto internacional adverso, el entorno económico era adverso, había afectado las perspectivas de crecimiento en algunas regiones, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar, Latinoamérica o América Latina era la menos afectada en todo este entorno. Ahí están las proyecciones, ¿no? En el mundo, el crecimiento al 2022 era de 3.4. Y en el mundo globalmente, el crecimiento era de 3.5 y una pequeña bajada de proyección a julio de 2019 a 3.2, ¿no? Y eso va a ser el crecimiento global. Y eso fue el 2019, como les digo, hicieron este trabajo. Y los precios de la materia prima, te preguntan. Los precios de la materia prima estaban ahí. Términos de intercambio y precios de exportación, te dicen, ¿no? El índice del 2007, bueno, en este caso 100 por cada 100. Y iba a mantenerse el precio de exportación, ¿no? Hasta el 2022. En un índice de 94 estaba aceptable, ¿no? El oro también, el zinc también, o sea, todos los minerales estaban más o menos en ese, y quiere decir entonces que nosotros como país minero íbamos a tener un cierto crecimiento. Por eso es que el PIB iba a ser este año 4, muchos economistas decían 4, pero no fue así.
¿ok? Acá hay algunos términos de intercambio y precios de materia prima. Bueno, eso es para que vean cómo se fue afectando. Nadie se esperaba nada, ¿no? Los factores externos han explicado gran parte de la variabilidad del PBI, del Producto Bruto Interno, en los últimos años. Sí, bueno, han habido ciertas tensiones entre los países y esto ha ido afectando el Producto Bruto Interno. Finalmente, en el 2018 llegamos a un promedio de 5, ¿no? Ahí está. Determinantes de la variabilidad del Producto Bruto Interno del Perú en los últimos 15 años: el índice de volatilidad financiera, el precio del petróleo, de todas maneras afecta, las tasas de interés internacional, el Producto Bruto Interno mundial y los índices de precios de las exportaciones. Como verán, todos estos factores afectan un entorno, ¿no? Y varían la realidad o el Producto Bruto Interno de un país, en este caso nosotros, ¿no? Los factores, en nuestro caso peruano, que internos son 46% y para los externos 54%, o sea, un poco más si estaban 50-50. Pero el Perú cuenta con sólidos fundamentos macroeconómicos para enfrentar ese contexto internacional, ese del 2019, ¿no? Esta es su deuda pública, 26 millones, no estamos tan mal. Nuestras reservas son superiores, superior a Brasil, superior a Colombia, superior a México, superior a Chile, ¿no? Vemos casi triplicado a Chile. Pero igual no le perdonamos lo del gol ni al árbitro. El riesgo país, el 2019, bueno, estamos después de Brasil, después de Chile, pero estamos al costadito de Chile, ¿no? Y nunca había pasado eso, ¿no? O sea, ya últimamente estamos ahí. Inflación, 2.2, ¿no? Era mínima, ¿no? Esa es la proyección, ¿no? Que iba a... Estamos... la inflación de Brasil era 3.9, ¿no? México 3.7. Chile tiene una inflación de 2.8. O sea, es mínima la inflación, pero todo cambió. Pero a pesar de ese contexto internacional desfavorable y choques de oferta en sectores primarios, la economía peruana se recuperaría en el segundo semestre del 2019 y continuará con una de las economías de mayor crecimiento en la región del 2019. Esas eran las proyecciones, aquí está, las cifras, que no mienten. En el plano local, para el 2019 crecimos 3.0 y creo que terminamos casi con 4, ¿no? Y nos fue súper bien el 2019 a comparación de ahora. Esta es la producción de electricidad, esta es la producción de desembarque de anchoveta, el consumo interno del cemento, las importaciones de bienes de capital. Realmente éramos una economía próspera, en crecimiento, en vías de desarrollo. La demanda interna, estábamos con un mayor crecimiento favorecido por 3 conceptos: el continuo impulso de la inversión privada, la recuperación de la inversión pública, la resiliencia del consumo privado, ¿no? Y esos 3 factores hacían que la demanda interna creciera. La inversión privada al cierre del año era favorable, ¿no? Los productos mineros de Quellaveco, Mina Justa y ampliación de Toromocho hacían que nuestro crecimiento se vea totalmente asegurado, ¿ya? Los no mineros, como la línea 2 del Metro de Lima y Callao, el terminal portuario del General San Martín y la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, iban a ocasionar que estos impactos se dieran también para el 2020. Pero todo esto cambió. El entorno cambió, se fue, no hay, ¿no es cierto? La inversión pública también creció y iba a crecer. Como vemos acá, la inversión pública iba a ejecutarse proyectos relacionados a la reconstrucción de los Juegos Panamericanos, Talara, el tema de Petroperú, iba a haber una inversión grande en el tema de la planta de Talara, ¿no? Y eso iba a ocasionar 1.500 millones, ¿no? Los Juegos Panamericanos en 2019 producieron porque terminó 1.023 millones de gasto, ¿no? Y bueno, y las medidas para fortalecer la inversión pública de los gobiernos subnacionales: aumento de presupuesto, adelanto del canon de junio a febrero y asistencias técnicas, ¿no es cierto?
Todos esos factores hacían que nuestro entorno económico sea totalmente favorable y de crecimiento favorable también en cifras positivas, ¿no? En cifras positivas, como vemos, acá tenemos el sustento del mayor crecimiento en el 2020. Proyectaron al 2020 crecimiento del 4%, ¿no es cierto? Y ahora tenemos inflación y tenemos una disminución de 10 puntos abajo, ¿no? Y estos eran los factores en los cuales los economistas proyectaron que teníamos una proyección del 4%, una mayor capacidad de gasto de los gobiernos nacionales, una mejor articulación en la programación de inversiones, la reconstrucción del norte, la modernización de la refinería de Talara, lo que les decía de Petroperú, condiciones financieras favorables, mayor empleo ante el impulso de las inversiones, aceleración de inversión no minera, Chancay, aeropuerto, la línea 2 del metro de acá, que es una tremenda obra que están destruyendo todas las pistas, en fin. Continuidad de grandes proyectos mineros, ¿no? O sea, proyectos que ya estaban instalados y ya estaban andando, iban a aprobarse y bueno. Y mayores compromisos salariales, provisión eficiente de los bienes y servicios del Estado. O sea, todo era felicidad. Acá también hay más cifras. Los proyectos mineros iban a... Esta es la inversión. Quellaveco era 5.000.300.000, ¿no? Pampa de Pongo era 2.000.200.000. Yanacocha Sulfuro 2.000.100.000. Mina Justa 1.000.600.000. La ampliación de Toromocho 1.000.100.000. Corani 585 millones. Eso es por la parte de los proyectos mineros. Y los proyectos no mineros, que son las construcciones, tenemos a la línea 2 del metro de Callao es 5.000.346.000. El terminal portuario de Chancay, 3.000 millones. La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, 1.500 millones. La inversión en el sector retail se refiere a todo lo que es centros comerciales, 444 millones. El terminal portuario de Salaberry, 270 millones. Y el de San Martín, 250 millones. Todo esto está parado. Nada está en marcha. Como hemos visto en la primera exposición, hay una disminución en el tema de proyectos mineros del 47.3% en negativo. La línea 2 del metro se ha abierto, y lo digo estando acá en Lima, y están trabajando supuestamente aceleradamente, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez está a medias, ¿no? O sea, trabajando, ¿por qué? Porque no estuvieron trabajando y empezaron a trabajar en la fase 3. Recién se estaba empezando a reactivar el tema del sector retail para poder nuevamente retomar el tema de estas construcciones, estos proyectos, ¿no? Los dos terminales portuarios también están empezando, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el PBI real per cápita va creciendo y nosotros íbamos a tener una evolución siempre en positivo y en crecimiento. Como vemos, el gasto en educación iba a crecer, la esperanza de vida al nacer iba a crecer, del 2000 al 2018 supuestamente ha crecido y el 2020 va a seguir creciendo. Esperemos, ahora no sabemos si va a crecer. No, la verdad que ya... Las predicciones todas se han distorsionado, ¿no es cierto? Ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, todas las cifras se han ido por la borda, ¿no? Entonces, los factores que aceleraron nuestro crecimiento en los últimos años ya no son suficientes crecer sostenidamente, ¿no? Te dice, crecimos en estabilidad macroeconómica a nivel país globalmente, integración con el resto del mundo, ambiente amigable a la inversión. Pero lo que tenemos que hacer era fortalecer los aspectos microeconómicos para ser más competitivos. ¿Qué cosa? El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, las políticas sectoriales y eliminación de los cuellos de botella. Acá hay algunos cuadros que les puede servir en comparación de otros países, ¿no?, que hemos tenido. Aquí están los mercados que supuestamente eran las estrellitas, ¿no? Acá tenemos los factores que apoyaron, ¿no? Por ejemplo, el 2020 se tenía planeado la creación del Marco Nacional de Cualificaciones, la reforma del CINEACE, ¿no?
el rediseño de la gobernanza de los recursos de contrataciones, de la ley de contrataciones, el marco regulatorio de ordenamiento territorial. Y para el 2021 se había proyectado la creación del Instituto Nacional de Evaluación Docente, la regulación de otros servicios fintech distintos al crowdfunding, ¿no? Que son todo lo que tiene que ver con control remoto. Se había planeado aprobar la Ley General de Trabajo, modificación para ampliar y focalizar las competencias, ¿no? Estos todos los planes que se tenían, ¿no? Para el 2000. La distribución de la cartera priorizada a nivel territorial, los proyectos estaban divididos de esta forma, ¿no? Transportes, el aeropuerto Jorge Chávez y la línea 2 del Metro de Lima. Ahí hay, bueno, y otros 31 proyectos más, 31 proyectos más, hacían 82 millones, miles de millones de 677. En agricultura tenías a Majesiguas 2 y a Chavimotic 3, ¿no? Que era 5.000.648.000. En saneamiento tenías el plan del Titicaca y la Chira y otras obras de cabecera, ¿no? 5.000 millones, ¿no? 5.446. En energía tenías la masificación del gas natural y el sistema integrado de gas natural. Todos estos proyectos que iban a priorizarse están parados, excepción del aeropuerto Jorge Chávez, que creo que es el único que está, y en la línea 2 del metro, ¿no? Pero todos estos a nivel del país está parado, ¿no? Pues ahorita vamos entendiendo cómo es que nuestro entorno económico está tan afectado. Había un plan nacional de infraestructura que iban a aplicarse también, pero lamentablemente no se pudo poner en práctica, ¿no? Se armaron mesas ejecutivas a nivel del sector público para que se puedan, el sector público y el sector privado, para que se puedan alinear a todo lo que es gobernanza y se pudiera desarticular esos cuellos de botella famosos, ¿no? Donde el sector público se volviera más asequible para poder invertir. Eso era básicamente lo que querían hacer. Había una propuesta normativa para el sector forestal también, que supuestamente esta normativa se iba a presentar a fines del 2019, pero con todo el problemón que hubo del Congreso, no lo sé si lo llegaron a hacer, que es súper urgente este tema forestal, ¿no? Y eso es lo que más o menos se tenía como que planeado hacer, ¿no? Bueno, y las finanzas públicas, bueno, totalmente afectadas, ¿no? Las finanzas públicas totalmente afectadas. Esto era en el 2018, mostró para que ustedes más o menos lo vean, mostró una mejora significativa de su posición fiscal con un déficit de 2.3 del PBI por debajo de su regla fiscal de 3.5 del PBI. La proyección de la deuda pública en el horizonte se mantiene por debajo del límite de la regla fiscal. Quiere decir entonces que íbamos a seguir pagando nuestra deuda, ¿no es cierto? Como ven. Y el 2023 íbamos a tener menos deuda pública, ¿ya? Y eso es lo que supuestamente estaba planeado. Pero todo esto se ha visto totalmente afectado. Los ingresos del gobierno general, el tesoro público, la recaudación de impuestos, ¿no es cierto? El incumplimiento, estábamos renegando porque había un incumplimiento de, porcentajes. En el 2018 los niveles del impuesto a la renta del IGB se redujeron de 1 a 3.8, ¿no? De incumplimiento. O sea, habíamos mejorado, ¿no es cierto? Y la meta del 2023 es reducir los niveles de incumplimiento similar a los registrados en el 2014. Eso no va a pasar, ¿no es cierto? Y no está pasando porque la recaudación de impuestos está totalmente afectada por todo lo que está sucediendo. Las medidas tributarias aprobadas a lo largo del 2018 al 2019, bueno, son varias, aquí están, ¿no? Para que ustedes la tengan. Esto lo voy a colgar también para que ustedes lo vean. Y el gasto no financiero y la inversión pública, ¿no? Bueno, era un país en crecimiento, era un país que estábamos teníamos un crecimiento en ascendente, ¿no? Y el tercer punto eran los riesgos. Miren los riesgos que se plantearon, ¿no? Los factores externos, proteccionismo global, dijo. Incertidumbre política, desaceleración abrupta de China,
hay un autor que dice, si China estornuda, el mundo se afecta, ¿no? Y pasó, China estornudó. Deterioro de las condiciones financieras globales. Esos eran nuestros factores externos. Factores internos, deterioro de las expectativas de inversión, choques de oferta en los sectores primarios y el menor avance de la inversión pública respecto al esperado. Quiero que ustedes se den cuenta que nuestros principales riesgos jamás se estaba una pandemia de tal magnitud como la que estamos viviendo. Listo, dicho esto, vamos a pasar entonces nuestro primer video, que no lo íbamos a pasar. Un minuto, por favor. Ginela. Ginela trabaja en una prestigiosa empresa y percibe un sueldo de 2.500 soles, algo de 3 sueldos mínimos en el Perú aproximadamente. Ella busca crecer y sigue invirtiendo en su carrera, lo que le genera un gasto mensual aproximado de 1.400 soles. Como vemos en este caso, sus ingresos son mayores a sus gastos. Por lo tanto, podemos decir que ella presenta un superávit económico. A estas personas como Ginela se le denominan unidades superavitarias y se caracterizan por tener capacidad de ahorro. Por otro lado, tendremos a otra señorita que llamaremos Juliana. Juliana aún no culminó su carrera, pero encontró un trabajo el cual remuneran con un sueldo mínimo de 850 soles. Ella no cuenta con mucho apoyo, pero se esfuerza para culminar su carrera, lo que le genera un gasto promedio mensual de 950 soles aproximadamente. Pues bien, como vemos en este caso, sus ingresos son menores a sus gastos. Por lo tanto, podemos decir que ella presenta un déficit económico. A estas personas como Juliana se les denomina unidades deficitarias y se caracterizan por someterse a préstamos o créditos. Ahora vamos a ver cómo actúan en la intermediación financiera. Para ello, vamos a suponer a un intermediario que para este ejemplo será un banco. Ginela, que tiene la necesidad de salvaguardar sus ahorros y hacerlos crecer, los entregará al banco en modo de depósitos. En contraprestación, el banco le pagará un monto por concepto de intereses, a una tasa pasiva que se caracteriza por ser bastante baja. Por otro lado, Juliana, que necesita dinero para cubrir su déficit, acudirá al banco a solicitarlo y este, previa evaluación y aprobación, le entregará el dinero en calidad de préstamo, al cual Juliana deberá pagar un monto periódico por concepto de intereses, a una tasa activa que es mucho más alta. La diferencia de ambas tasas de interés es la que sostiene la rentabilidad de los intermediarios financieros. En conclusión, la intermediación financiera es el proceso de captación de los recursos de las unidades superavitarias, como Ginela, para formar un fondo y canalizarlos a las unidades deficitarias, que pueden ser personas naturales como Juliana o personas jurídicas como cualquier pequeña o mediana empresa. Ok, entonces hemos visto sobre el entorno económico, ya estamos fijados bien qué es lo que significa un entorno económico.
Y ahora vamos a hablar sobre la intermediación financiera, ¿no? Cómo es que surge esta necesidad para poder nosotros tener un intercambio, ¿no? Y este intercambio se tiene que ser reflejado en una intermediación financiera, ¿no? Pero para poder nosotros tener la intermediación financiera... Profesora, su audio está apagado, no le escucho nada. Ay, ay, ay. A ver, espérate. Ya, ahora sí. Ahora sí, profesora. Ya. Listo. Les decía entonces que vamos a tocar el tema de intermediación financiera después de haber visto este video, que tiene relación con el intercambio financiero entre el que necesita y el intermediario. En este caso tenemos a, como hemos visto en el video, a Yanela, que tenía un superávit, y ese superávit fácilmente lo podía cubrir sus necesidades y le sobraba. Y eso que le sobraba, ese superávit, era el ahorro. En el caso de Juliana no, porque Juliana tenía un problema, que ganaba menos de lo que gastaba, ¿no es cierto? Y ahí había un déficit. Ese déficit tenía que ser cubierto de alguna otra manera, porque no podía, porque no sé quién está con el micrófono prendido, no sé si podrían apagarlo, por favor. Es mañana de fe. A ver. Listo. Ok, entonces de eso se trata, ¿no? Entonces comenzamos con el concepto de intermediación financiera. Consiste en la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación entre la oferta y la demanda de títulos, valores, dinero o metales preciosos. Hemos visto el caso de Juliana y el caso de Yanela, que ante una necesidad ellas tenían que advertir qué hacer, ¿no? La necesidad de Yanela era el ahorro, dónde guardar sus ahorros, y la necesidad de Juliana era cómo seguir viviendo hasta fin de mes sin porque ya no le alcanzaba, ¿no? Entonces ella iba a tener que pagar intereses para poder seguir viviendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la intermediación financiera en el Perú? La intermediación financiera en el Perú es a través de dos formas, directa o indirectamente. La directa es a través de la Bolsa de Valores de Lima. Ya entramos ya a otro terreno, ¿no? En esta Bolsa de Valores de Lima se intercambian financieramente, si se quiere llamar así, títulos, valores como bonos y acciones. Y estas negociaciones se realizan bajo un intermediario. Ese intermediario se llama una sociedad agente de bolsa, las SAPs. La intermediación financiera indirecta se hace bajo dos contextos, el sistema bancario y el no bancario. El bancario es el BCR, el Banco Central de Reserva, el Banco de la Nación y la banca múltiple, que está el Banco de Crédito, el Banco Scotiabank, ahora ya no es Vice Sudamericana, el Continental, etc., Interbank y otros. El sistema no bancario es las financieras, las compañías de seguros, las AFP, las cajas rurales, las cajas municipales, COFIDE, etc. Pero ¿cómo es que se realiza un proceso de intermediación financiera, ¿no? Este proceso de intermediación financiera, y hay otra diapositiva más abajo que podría esclarecer esto más, se realiza todo comienza con una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay necesidad de las familias por intercambiar? Sí. ¿Hay necesidad de las empresas por intercambiar? Sí. ¿Hay necesidad de los gobiernos por intercambiar? También, ¿no es cierto? Todos quieren establecer un mecanismo de intercambio financiero. Y estos intercambios financieros se realizan con excedentes de liquidez, como le pasó a Yanela. Las familias no es que les sobre dinero, ¿no? Sino que hay un superávit. Las empresas tienen superávit, los gobiernos tienen superávit, y todos esos superávits, ¿no? Por eso están los agentes superavitarios, ¿no? Generan una liquidez. Esa liquidez, ¿dónde es que nosotros la guardamos, ¿no? Se quiere llamar así. La tenemos que tener o guardar o salvaguardar como un agente intermediario. En este caso, el agente intermediario puede ser los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, las AFPs o las sociedades agentes de bolsa.
Estos agentes intermediarios se encargan de que este dinero sea protegido bajo la Superintendencia de Banca y Seguros, que son y la Superintendencia de Mercado y Valores. Bajo estas reglas, estos agentes proceden a salvaguardar ese dinero. ¿Y quiénes son los agentes deficitarios? Es Juliana, ¿no? Hay familias, empresas y gobiernos que tienen escasez de liquidez. Quiere decir entonces que tienen en muchos casos el caso de Juliana, que tienen pocos ingresos y muchos gastos para poder llegar a dar cumplimiento a todas sus obligaciones. Por ende, necesitan acudir a la intermediación financiera. Pero en este caso, estos agentes se llaman deficitarios, ¿no? Tenemos entonces acá un pequeño resumen. El proceso de intermediación financiera se ve centrado en agentes superavitarios, agentes intermediarios y agentes deficitarios. Los agentes superavitarios son los gobiernos, empresas con excedentes de liquidez. Los agentes intermediarios son los bancos, las compañías de seguro, las cooperativas de crédito. Y los agentes deficitarios son los gobiernos, empresas con escasez de liquidez. ¿Ya? Ese sería el resumen. Y de ahí hemos estado hablando de bancos, hemos estado hablando de compañías de seguro, de cooperativas de crédito. Pero antiguamente, ¿cómo es que se podía hacer estos intermediaciones si no existía una ley? Han tenido que hacer una ley, que es la ley de bancarización, que hace unos 15 años, 10 años, se encuentra vigente. Pero ¿qué significa bancarizar? Eso es un proceso, la bancarización. Y pasamos al tema de la bancarización. ¿Qué es la bancarización? Consiste en canalizar las transacciones económicas a través de las instituciones financieras y bancarias que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es una obligación de carácter legal y obligatoria. Ahora todo se hace por el banco. Según la ley de bancarización, nosotros no podemos dejar de hacer nada por una entidad financiera. Esta ley está supeditada a la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la que regula esta bancarización. Esta intermediación financiera y bancaria ahora se tiene que realizar, como ven ustedes en la figura, mediante un banco o alguna entidad financiera que tenga los requisitos mínimos dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la figura, el ejemplo clásico de una intermediación financiera. El banco en el medio, como agente intermediario, los que recurren al préstamo, que son personas que necesitan el dinero, en este caso es Juliana, y depósitos y ahorros, que son las personas que tienen capacidad de ahorro, en este caso Yanela. Y la intermediación financiera se llama los préstamos o todo tipo de préstamos a nivel financiero se llaman operaciones activas, que son las personas que necesitan este dinero, en el caso de Juliana. Y en el caso de los depósitos, ahorros o cuentas a plazo fijo, CTS, etcétera, son operaciones pasivas. En el caso de las personas con excedentes de dinero, que es el caso de Yanela. Ambos cumplen con el pago de sus obligaciones y el agente de intermediación financiera cuida los ahorros y genera supuestamente intereses, ¿no? Ahora, los ahorros no pagan mucho, pero los depósitos a plazo fijo sí. O sea que sí, en alguna forma, pagan intereses. Y los que recurren a este dinero tienen que cumplir con el pago de sus obligaciones. Acá tenemos tipos de intermediación financiera. Hay dos, la directa y la indirecta. La directa es que se da en el mercado de valores y se negocia los títulos valores. Está regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores. Y la indirecta es el sistema bancario y no bancario y se negocia dinero. A ver, en la directa es la bolsa de valores. ¿Ya? En la bolsa de valores, en este caso de Lima, que es la bolsa de valores que se maneja en el país, esta bolsa de valores está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores y vamos a tener un capítulo entero
que tenga que ver con la bolsa de valores, ¿no? Y cómo son sus operaciones en esa bolsa de valores y qué lo regula, qué ley. Y los que trabajan en esta intermediación financiera son las sociedades agentes de bolsa. Estas sociedades agentes de bolsa son las encargadas de intermediar entre la bolsa de valores y nosotros como ciudadanos. ¿Cualquier ciudadano puede participar en la bolsa de valores? Sí, cualquiera que tenga el dinero para poder invertir en las acciones que la sociedad agente de bolsa le va a indicar o orientar o asesorar, ¿no? Indirectamente el sistema bancario, que todos lo conocen, que son los bancos, y ahí se negocia directamente dinero. Y eso está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros. También tenemos a las clases de intermediación. Bueno, esto es un poco más grande ya, ¿no? Como vemos, la indirecta y la directa. La directa es aquí donde está con el mercado de capitales y se negocia valores mobiliarios y dinero también. La Superintendencia de Mercado de Valores es la que regula esto, y esto es lo que se negocia en la intermediación directa. Aquí está. En la intermediación indirecta, el sistema financiero, que es el que ya vimos, los bancos y todo lo que involucra el sistema financiero. Están acá los bancos y entidades de la intermediación no bancaria. Están los créditos bancarios, los depósitos, ¿no? Es un cuadro más específico del anterior. Y por último, tenemos acá el sistema financiero y sus intermediarios, ¿no? ¿Qué es el sistema financiero? Es el conjunto de instituciones, mercados, mecanismos e instrumentos no financieros, ¿no? Que facilitan la transferencia de recursos. ¿De qué? De agentes económicos superarios. ¿Hacia qué? Hacia agentes deficitarios, o sea, Juliana, ¿no? Tenemos la intermediación financiera, que se realiza entre el sistema de intermediación directa, indirecta, hay dos, ¿no? Y la indirecta es un proceso de ahorro e inversión realizado por un intermediario financiero que tiene el sistema bancario y el no bancario. En el sistema bancario se encuentra la banca pública, que está el BCR, el Banco Central de Reserva, y el Banco de la Nación. Y en la banca privada se encuentran todas las instituciones financieras privadas, ¿no? Y esta banca privada o comercial, como le llaman, finalmente revierten eso porque tienen otros grupos económicos. En el sistema no bancario capta ahorros de familias y empresas que utiliza para invertir colectivamente, etc. Y está compuesto por las financieras, las cajas municipales de ahorro, rurales, etc., ¿no? Este es el sistema no bancario. En la intermediación financiera directa tiene que ver con la bolsa de valores, como les he dicho, pero es un resumen, es un cuadro de resumen donde está más especificado, ¿no? También denominado mercado público de valores, es un segmento del sistema financiero en el que agentes económicos que necesitan estos recursos para financiar actividades productivas, denominadas emisores, ofrecen valores mobiliarios a cambio de un dinero u otro activo, y estos finalmente se convierten en inversionistas. Este es un cuadro resumen de lo que hemos estado hablando en lo que es sistema financiero y la intermediación financiera, ¿no? Como verán acá, por este lado está el resumen del sistema financiero, y por este lado de acá está el lado de la intermediación financiera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar para que puedan, esto va a ser subido voy a cortar la grabación un minuto, por favor.